Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar de este nuevo Ateneo de la Terapia Intensiva del Hospital Humberto Notti. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Gabriel Pujales, que sabe un montonazo del tema, que él es jefe de la terapia intensiva del Hospital de San Luis y es director del sistema ADO. Y nos va a hablar del traslado al paciente crítico, que como dije recién, sabe un montón. Siempre es un placer escucharlo, así que Gaby, nosotros más que agradecidos por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Todo tuyo el auditorio, yo voy a apagar el video si Dale, te escucho mejor. dale, dale, dale. Bueno, primero lo de Sabe un montón lo dice porque es mi amigo. Nada más que por eso. Gracias, Luis, por permitirme participar. Para mí es un placer y un placer estar con todos ustedes. Ahora vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo rápido porque es un tema que a veces tarda mucho y voy a tratar de hacerlo simplificado. Empiezo poniendo una pequeña frase que se me ocurrió una vez, que creo que el traslado correcto debe ser dado en el tiempo correcto. Vieron que la mayoría de las veces se planifica un traslado y sale 2 días después o varias horas después. Por el personal correcto, no siempre los traslados se realizan con las personas más idóneas para hacer el traslado. Al lugar correcto, muchas veces va a un lugar porque va a un nivel y después el paciente no estaba para ese nivel, en realidad está para otro nivel de más complejidad y termina haciendo muchas veces un camino que no debería el paciente y del modo correcto. La ayuda que nos puede hacer en esta parte es tratar de ayudarlos a ver si podemos mejorar el modo en que podemos trasladar un paciente. A ver si corre. Permítame un segundito que... Ahí va. La estabilización inicial del paciente pediátrico previo al traslado es un requisito de tipo indispensable, chicos. O sea, no podemos trasladar un paciente estando inestable. Muchas veces en lugares de baja complejidad, si habláramos de traslado, podemos decir intrahospitalario o extrahospitalario, pero a nivel general, la verdad que la diferencia a veces no es tan importante. Pero tanto intra como extrahospitalario, a veces el traslado, no hay una estabilización, la desesperación, el paciente está mal, está chocado, rápido a terapia, rápido a cirugía, y no es real. Ese paciente corre riesgo de vida si yo no lo estabilizo inicialmente. Entonces la premisa para todo traslado que vayamos a realizar es la estabilidad del paciente en todo momento durante el traslado. Si el paciente está inestable, es imposible realizar el traslado. Ningún traslado, ni intrahospitalario ni extrahospitalario, se puede realizar en un paciente totalmente inestable. Al menos en vías de estabilización debería estar ese paciente, si no, la probabilidad de muerte o de paro durante el traslado es de alta incidencia. Y les recuerdo que un paro realizado durante el traslado del paciente, la probabilidad de sobrevida es mucho menor que en un lugar donde esté institucionalizado. Frente a un potencial paciente que tenemos que debe ser trasladado, nos surgen la siguiente pregunta. Todos nos surgen la misma pregunta. ¿Tiene que ser trasladado? Capaz que no está para trasladar y después lo traslado y a donde lo traslado después me critican. Bueno, es una pregunta que muchas de las veces nos hacemos todos, ¿no? ¿En qué lo traslado? ¿En ambulancia, en camilla, en avión, en helicóptero? Y muchas veces la respuesta es lo que tengamos, ¿no? Porque es la realidad que vivimos en nuestro país. ¿Cómo y cuándo lo traslado? Esa sí depende de nosotros. ¿Cómo? Y cuando esté estabilizado. ¿Cuándo? Cuando el paciente corra la menor probabilidad de riesgo de complicación durante el traslado. Sigamos rápidamente. Debe ser trasladado y hay distintos scores. Hay varios scores que miden la calidad del traslado, pero debe ser trasladado el paciente. Depende de la complejidad del lugar, muchas veces también depende de la idoneidad de la persona que lo está tratando, pero hay algunos scores que son interesantes. Por ejemplo, el score de Pew, que mide si el deterioro clínico del paciente mientras está en ese momento. Entonces yo, por ejemplo, veo un paciente que entra bien, estable, pero lo noto hipotenso, lo dejo en observación, y lo dejo en observación muchas veces, queda en observación hasta la próxima vez que pase alguien por ahí, que son 3 o 4 horas. El score de Pew se desarrolló por el Hospital de Cincinnati y lo que ven es el deterioro clínico. Normalmente lo hacen en enfermería y lo ponen en verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Qué pasa con eso? Eso se puede utilizar, por ejemplo, en los hospitales, en las guardias, en los lugares de baja complejidad. Entonces yo, según el deterioro clínico del paciente, puedo prevenir de que ese paciente potencialmente va a ser trasladado y tomar las medidas necesarias para iniciar el traslado antes que se deteriore completamente el paciente.
Fíjense en ustedes que es interesante la parte de conducta, que se refiere a la parte neurológica, mide la parte cardiovascular y el aspecto respiratorio. Le ponen un puntaje y le decís, por ejemplo, le dicen al personal no médico, mira, si pasa del 2 al 3 o del 3 al 4 avísame, porque la cosa no anda bien y requiere, por ejemplo, el traslado de un paciente. Se puede utilizar en lugares de baja complejidad y hasta en las salas de pediatría y hasta en los scores en la guardia para saber si tiene que derivarse rápidamente ese paciente o a la sala de pediatría o a la terapia intensiva o de un lugar de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Vamos más rápido. Los brasileños tomaron este score, como son brasileños le pusieron BR. El score de Pew BR lo hicieron en su país y le dio muy buenos resultados como predictor de traslado de un paciente. O sea que cumpliría, es un buen score que cumpliría ese concepto de predecir, tengo que trasladar al paciente. Hay pacientes que entran en forma que es indudable el traslado. Estoy en un lugar de baja complejidad, entra un paciente con traumatismo de cráneo, no tengo neurocirujano, no tengo terapia intensiva, con un score con un Glasgow bajo, claramente va a ser tener que trasladarse ese paciente. Pero para estos otros pacientes, donde no es indicación inicial el traslado de ese paciente, el score de Pew nos orientaría como para pensar y prever si van a que requerir traslado en un futuro o no, e ir preparándome para el traslado. Vamos más rápido. ¿En qué lo traslado? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio consenso del traslado de niños críticamente enfermos. El primer consenso que se hizo fue en el año 2000, se actualizó el consenso, del cual participé en la actualización del mismo, y tenemos un contexto argentino, local y muy bien desarrollado, no mi parte, sino la del resto de mis colegas. Las transferencias son distintas, las traslados. Cuando uno busca bibliografía y trata de unificar, en realidad el traslado depende de cada país que hace el traslado y de las condiciones que tiene para realizar el traslado y del sistema organizado para trasladar un paciente. A nivel general se dice que si vas a trasladar en menos de 100 kilómetros lo tenés que hacer en ambulancia, entre 100 kilómetros y 300 en helicóptero y más de 300 kilómetros en avión. No es la realidad de otro país, se trasladan a veces 1000 kilómetros en ambulancia a un paciente en condiciones bastante lamentables. Es lo que tenemos. Si no tengo helicóptero, voy a tener que trasladar en ambulancia a los 300 kilómetros y si no puedo tener traslado aéreo, lo voy a tener que hacer en el traslado terrestre. No es lo que corresponde, les doy acá las distancias consensuadas a nivel mundial. Si es menos de 100 kilómetros recién en ambulancia, más de 300, entre 100 y 300 helicópteros y más de 300 en avión. Cada uno lo adaptará si es factible o no. Este sería nuestro objetivo. ¿Cómo y cuándo lo traslado? Bueno, lo vamos a hacer rápido, simplemente cuando esté estabilizado. Los estándares de estabilización en el hospital deben ser óptimos. De ello depende en gran parte la aparición o no de complicaciones durante el traslado. Y digo, bueno, estándar de estabilización. Tiene que tener estándar de estabilización. Es difícil estandarizar la estabilización. Depende de la patología que tenga el paciente, lo estabilizo. No lo mismo estabilizar un cardiópata que viene descompensado de un postquirúrgico, de una cirugía cardiovascular, que lo di de alta y volvió porque tuvo una complicación, que un paciente que entra con dengue, por ejemplo. Pero la verdad, el hilo conductor de todos es el mismo. Entonces, ¿qué se ocurrió? ¿Qué se nos ocurrió? Lo que hicimos un poco la pauta de traslado y todo lo demás. ABC. A, B, C, D y E. Todos sabemos que el A, B, C, D y E en la cabeza tenemos cuando hablamos de estabilización. Desde el paro hasta el paciente que esté grave. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El mismo A, B, C, D y E general también sirve para el traslado? No. Deberíamos ajustarlo porque estamos en unas condiciones diferentes frente a ese paciente desestabilizado. No es lo mismo que esté desestabilizado en la camilla del Hospital Noti, que esté desestabilizado o se desestabilice en una ambulancia que venimos con pozos, con saltos y demás. Entonces nos tenemos que adecuar al lugar donde está. ¿Qué hacemos? A, B, C, D y E, pero con características especiales en cada uno. Por ejemplo, A. Hablemos de posición. El A para todos es la posición de la cabeza cuando vamos a estabilizar la vía aérea. Y fíjense ustedes, bueno, capaz que en algunos lugares todavía debe haber de estas camillas, pero la camilla fue el lugar de estabilización clásica o inicial durante el paciente en traslado, ¿no? Pero siempre pregunto esto a veces cuando están los residentes y cuando están todos, muy pocos médicos tenemos claramente estas cosas. ¿De dónde se empuja la camilla? Miren, una vez en un curso hice de catástrofe, de emergencia,
hacíamos simulacros con bomberos y demás. Y los bomberos, cuando nos veían empujar la camilla a los médicos, se agarraban la cabeza. Esta gente está loca. Ellos lo tienen muy claro. La camilla se empuja de la cabecera. Dice, doctor, ¿usted cómo lo va a agarrar de los pies? No, porque el paciente dice que sale con los pies para adelante es un paciente que se muere para nosotros. Es una estupidez, dice. Va de la cabecera. ¿Por qué? Porque los pies vienen abriendo. Si usted abre una puerta y se cae en una estantería, mejor que se le caiga en los pies al paciente y no en la cabeza. Y la verdad que tiene lógica, y la verdad que el trabajo multidisciplinario te enseña. ¿De dónde se empuja la camilla? Se empuja de la cabecera del paciente. Aunque usted no lo crea, muchos todavía, por una cuestión de que si el paciente entra con los pies o sale con los pies y demás, seguro que se muere. Estupideces. Se empuja desde la cabecera de la camilla del paciente. Siempre, si se puede elegir, elijan una camilla articulada para el traslado. Ya, miren, dense una vuelta por el hospital o por las ambulancias y van a encontrar 500 tipos de camilla. Mejor la dura, porque esta está más acolchadita, porque esta es más blandita, no le duele tanto la espalda al paciente. No, tiene que ser una camilla articulada para el traslado. Porque el paciente va a tener que tomar distintas posiciones en base a la patología que tiene. No la ponemos articulada para que vaya sentado o incómodo o que vaya más cómodo. Ya les voy a explicar en qué circunstancias la camilla debe articularse de una manera diferente. El paciente siempre debe estar sujeto a la camilla y la posición debe ser acorde a la patología de base. Los invito a darse una vuelta por todas las ambulancias y el hospital a ver si consiguen una camilla adecuada para que quede bien sujeto un niño de 8 meses. No hay. La verdad que no hay. La verdad que en nuestro país no hay. ¿Es para adulto o neonato? O va en adulto o tiene que ser un recién nacido prematuro que entre en la incubadora. La verdad que la sujeción es muy deficiente en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque no hay camillas para pacientes pediátricos. En realidad deberíamos tener camillas para pacientes de 1 mes a 1 año, de 1 año a 4 años, de 4 años a 12 y así sucesivamente. No hay, van a encontrar camillas de adulto o camillas de adulto. Bueno, hay que inventar, muchachos. Estamos en Argentina y la sujeción debe ser correcta. ¿Por qué? Porque si tenemos un accidente, no solamente por el paciente, que va a salir despedido adentro del habitáculo de la ambulancia, sino que también es un cuerpo extraño que nos va a generar gran daño a nosotros estando metido adentro de la ambulancia, por más que estemos atados con cinturones de seguridad. Sigamos. Entonces, hay posiciones en la camilla. ¿Vieron que les dije recién? Lo ideal es una camilla articulada. Hay posiciones. La más común es la semifowler. Todos conocemos la semifowler. 30 grados, levantadita la cabeza, porque vas cómodo. Y la verdad que es la posición inicial para un paciente estable. Pero esta charla es de paciente inestable, crítico. Entonces no sería la camilla o la posición que más deberíamos utilizar. La posición Fowler, porque si hay una semi-Fowler, hay una Fowler. Son 45 grados. El paciente va semisentado. Entonces, si yo tengo un paciente, un niño de 8 años, con una crisis asmática, con dificultad respiratoria, y lo pongo en una semi-Fowler, porque yo siempre traslado en semi-Fowler, le genero más resistencia. Ustedes saben que cuando más semisentado esté, más bajo media diafragma y mejor va a estar mi dificultad respiratoria. Entonces, adecuemos la camilla en base a la enfermedad del paciente. ¿De acuerdo? Bueno. Hay otra más, que está la Fowler alta, que va casi directamente sentado. Para pacientes especiales, pacientes obesos, pacientes con mucha disnea, que no estén intubados, que no tengan capacidad por una vía respiratoria segura, esa posición le permitiría al paciente llegar un poquito más estable que llevándolo en la clásica semifowler. Tengan en cuenta la comodidad del paciente, pero también la patología de base cuando yo acuesto a un paciente en una camilla. Y les voy a seguir contando. ¿Qué más? El decúbito supino. Bueno, va totalmente acostado el paciente. Es cómodo para nosotros porque nos permite a nosotros manejar mejor. Un paciente con una vía aérea estabilizada, con un tubo endotraqueal, lo llevó en decúbito supino, claro, porque es más fácil para mí ventilar desde la cabecera de la ambulancia. Decúbito prono que habitualmente no lo usamos y con miembros inferiores bajos, pacientes adultos con dificultades cardíacas. Vamos a la otra. En Trendelenburg, posición de Trendelenburg. Miren, no me acuerdo haber visto a alguien que trasladen en posición de Trendelenburg. La verdad que es muy difícil, muy raro verlo, pero si yo pienso que mi paciente está en shock hipovolémico, lo vengo expandiendo porque me agarró el susto y me lo llevo al hospital Noti porque estoy a 40 minutos y la verdad que me conviene más cargarlo y llevarlo y no estabilizarlo demasiado. Y capaz que una posición de Trendelenburg te sirve mientras lo vas expandiendo para que tenga mejor volemia el paciente.
Entonces yo podría usar hasta la camilla como parte del tratamiento en un momento hasta de desesperación. ¿Estamos de acuerdo? Y en caso de traumatismo, ustedes van a ver que en caso de traumatismo casi todos los pacientes se trasladan en decúbito directamente. Y está mal, porque debería trasladarse en base a la patología que yo voy llevando del paciente. Si tengo un paciente politraumatizado con potencial traumatismo encefalocraniano y hasta traumatismo de columna, la antitrenelembur sería la posición indicada y adecuada para trasladar al paciente. Bueno, se las compliqué, vieron, no es tan fácil, no es subirlo a la camilla y llevarlo. Ya tengo que pensar en posiciones. En la ambulancia, ¿qué pasa dentro de una ambulancia? Es fundamental colocarse los cinturones de seguridad. Adecuarse al tamaño, a la edad del paciente, anclar la camilla. Ustedes saben que toda la ambulancia cuando entra hace track. Si no hago track, no ando. Porque dejo una camilla suelta que es como dejar un misil adentro de un baño. A ver, si no traba la camilla, no salgo. Se rompió la traba, le ponemos una soga. No salgo. Recuerden ustedes que el médico que se sube, el enfermero que se sube, el chofer que se sube, es un barco. Y en el barco hay un capitán, hay timoneles y hay marineros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el responsable? El capitán. ¿Estamos? Entonces, el de mayor jerarquía que se suba, médico, enfermero, chofer, es el capitán. Y ningún capitán sale con el barco averiado a alta mar. Entonces, o se dan las condiciones o me quedo. Espero hasta que las condiciones sean las adecuadas. ¿Sí? Lo vamos a hacer más rápido. También otra de las cosas, bueno, ya se lo voy a poner al final, después lo hablamos al final. Tiene que estar aspirado el paciente. Muchas veces yo soy un terapista viejo, ya de casi 30 años, y cuando iba a llevar a un paciente venía la enfermera y decía, no, no se aspiró, no se vaya sin aspirarlo, a ver si se le tapa el tubo cuando se vaya. Lo aspiraban, vos salías y el chico justo cuando lo aspiraron hizo broncoespasmo, se puso horrible. Y vos te ibas con la ambulancia con el paciente recién aspirado y con una dificultad respiratoria porque estaba semidespierto y le habían aspirado, porque no podía salir del lugar sin que tuviera aspirado el paciente. ¿En qué caso se aspira? Solamente cuando sea indicación de aspiración. Y si voy a tener una indicación, porque yo intubé al paciente, le puse el tubo endotraqueal, lo aspiré, voy a esperar por lo menos 15 a 20 minutos para ver qué pasó con la aspiración que le hice. Y no lo aspiro y salgo, porque las complicaciones de esa aspiración la van a tener en el medio del camino y no van a tener cómo resolverlo. Vamos más rápido. ¿Sí? No aspirar de forma rutinaria, solo en RM. Bueno, yo les voy a dejar esta charla después para que puedan leerlo personalmente, pero fíjense que cada vez la aspiración tiene indicaciones muy precisas y si la van a hacer, la hacen antes, porque durante el traslado va a ser muy difícil que puedan aspirar un paciente. Bueno, con todo lo que les dije ya se las compliqué como este pobre hombre que tuvo que llevar a los chicos a la escuela, así los trasladan, pobrecitos. Vamos a lo oxigenado. La oxigenación es fundamental, ¿no? La premisa antes tiene que saturar 100%. Paciente no se sube a la ambulancia, ponele oxígeno, dale masita, porque 100% hay que llevarlo. Hoy sabemos que no es 100% la saturación del paciente. El paciente tiene un distrés respiratorio, porque hizo un distrés pulmonar, el 100% le va a producir daño. Tratemos de llevarlo entre 92 y 93 de saturación. Hoy se habla que el estándar sería más de 95% de saturación, 96-100%. Si el paciente no requiere oxígeno, es lo adecuado para trasladar a un paciente. Después lo trasladamos en base a la patología que tenga, ¿no? Sin asistencia respiratoria, se recomienda el uso de mascarilla con reservorio. Sabemos que la mascarilla con reservorio da una concentración alta, pero en realidad esa premisa ya se cambió y se dice que se le da el dispositivo necesario para que tenga una saturación adecuada durante el traslado. No un dispositivo más por las dudas que le pase a el dispositivo necesario que requiere el paciente para tener una saturación por arriba del 95%, que puede ser una cánula nasal, una máscara simple, una máscara con reservorio. ¿Y por qué se cambió? ¿Saben por qué se cambió? Se cambia esta premisa también por el consumo de oxígeno dentro de la ambulancia. Por supuesto que si pongo una máscara una máscara con reservorio con 15 litros, el consumo de oxígeno va a ser muchísimo durante el traslado y no vaya a ser que me quede sin oxígeno. Entonces, por una cuestión práctica de consumo de oxígeno y por el bienestar del paciente y por la adecuación del paciente, se pone el dispositivo necesario para lograr la saturación. Así que sáquense la premisa de la máscara con reservorio, mejor que le sobre el oxígeno y no que me quede medio corto. Acá es prioritario calcular el consumo de oxígeno. Hay una fórmula, acá se les puse la fórmula, según el cilindro de oxígeno que tengan.
Pero hay una forma práctica que es esta. Ustedes cuando tomen una guardia, fíjense el tanque de oxígeno que tienen. Porque no es estándar. Todos los hospitales no tienen los mismos tubos de oxígeno. Vino una compra, compré el tubo D, y vemos todos tenemos tubo D, pero después vino otro y tuvo un E, y pone mezclado, total vemos cuál tiene. Y después nos pasa esto que tenemos un montón de tubos de oxígeno y no sabemos claramente cuál es el que es. Esta es una tablita, la que está de este lado hacia la derecha, que según el tubo de oxígeno y según los litros que yo le vaya poniendo al Flumiter, me dice cuánto tiempo me va a durar ese tubo de oxígeno. Es práctica, es fácil. Entonces, identifiquen el tubo de oxígeno que tienen y en base a la tablita, si le voy a poner 10 litros, 15 litros, 5 litros, sé cuánto me va a durar esa bombita de oxígeno que yo estoy llevando. Y planifico. Si yo me voy a usar 15 litros por minuto porque voy a tener una máscara con reservorio y esa me va a durar 16 minutos, y bueno, y tengo un viaje de 45 minutos, por lo menos tengo que llevar 4 de esos tubitos. Esa planificación les va a servir para sus coronarias y no se van a quedar sin oxígeno durante el viaje. Esta tablita, clasifiquen el tubo de oxígeno que tienen y fíjense, y ven en la tabla según los litros que tienen y planifican el consumo de oxígeno que vayan a tener. ¿De acuerdo? Están los tubos de oxígeno grandes, que tienen más reservorio y todo lo demás, pero hay que conocer el tubo de oxígeno que yo estoy usando para el traslado. Y si no está dentro de esta tablita, en la anterior les mandé la fórmula para que ustedes a través de esa fórmula vean el consumo potencial que pueden llegar a tener. Por supuesto que planifiquen siempre más oxígeno. A veces cuando hacemos un traslado nos encontramos como este pobre hombre cargando esto en la bicicleta. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta. Ventilado. Recuerden que los músculos intercostales en los niños están poco desarrollados, entonces el paciente se puede agotar durante el traslado. Entonces yo tengo que estar preparado para estabilizar esa vía respiratoria, porque por más que el niño salga respirando perfectamente y tengo 2 horas de traslado, a los 45 minutos se agotó porque era una bronquiolitis y yo tengo que estabilizar al paciente. ¿Cómo estabilizo un paciente si se me agota durante el traslado? Tanto intra como intrahospitalario, porque puedo pasar en la camilla en el medio del pasillo y tengo que correr 20 minutos por lo menos para llevar. Y la bolsa con mascarilla es lo ideal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay cosas que se le voy a hablar dentro de mi experiencia, ¿no? Primero, la intubación endotraqueal durante el traslado, por eso hablo tanto de estabilización previa, es casi imposible. Y 30 años hace que intubo paciente. En una ambulancia en movimiento, olvídense de intubar a un paciente, no lo intenten. Paren la ambulancia, le ponen balizas, se calman, lo bolsean, lo estabilizan y después lo intentan, como si estuvieran en la guardia, en la terapia intensiva o en el shock room. Pero con esta premisa, nadie quiera venir. He visto gente corriendo, moviendo la camilla y con una laringoscopio. Es ilógico. Producimos más daño, más lesión al paciente. Mejor le pongo la máscara, lo bolseo, lo estabilizo, voy con el bolseo, llego con el bolseo y después intubo. Y si veo que no llego, lo hago, paro la ambulancia, pongo las balizas, preparo todo para RCP y comunico a todo mi equipo, chofer, enfermero, que vamos a realizar una intubación y que tenemos riesgo de vida. Hasta el familiar que va sentado adelante en la ambulancia. Bueno, vamos más rápido. Acá, bueno, ustedes saben, otra de las cosas, vieron que a veces la ambulancia, y llévese la que hay. El adulto, el grande, total es chiquito, le sobra. No, en la ambulancia tiene que estar los resucitadores manuales que correspondan. El neonatal, el pediátrico y el de adulto, porque yo voy a decidir, y con la mascarilla correspondiente, otro de los temas que no se aparezca en la mascarilla, porque en el momento que les haga falta van a sufrir muy. El Neopaf. El Neopaf es un dispositivo que usan mucho los neonatólogos. Nosotros también hacemos traslados neonatales y cuando usamos el Neopaf. El Neopaf es, a ver, se lo hago fácil, es un resucitador manual que puedo medir la presión máxima, la mínima y poner una FIO2 un poco más estabilizada. La ventaja es que yo bolseo haciendo con un dedito así, le pongo la máscara y bolseo y le doy la presión justa. El Neopaf fue desarrollado para neonatología, pero sirve para chicos hasta 10 kilos. Miren toda la utilidad que le podemos dar nosotros al Neopaf, que es casi de uso exclusivo para neonatología, pero nosotros con 10 kilos trasladaríamos la mayoría de los pacientes. Mi ambulancia tiene Neopaf justamente porque es un dispositivo que no es exclusivo para neonatología. Nos permitiría dar las presiones adecuadas, nos permitiría poner PIP,
sin necesidad de una válvula de PIP en el resucitador manual, y prevendríamos neumotórax y demás por excesiva presión del dispositivo. Ténganlo en cuenta. Y el respirador de transporte, no voy a andar mucho más en un respirador de transporte, tienen los respiradores de transporte hoy es lo mismo que los que tenemos en la terapia intensiva, tienen los mismos parámetros, tienen bombas de compresión de aire comprimido que no requieren aire comprimido para funcionar, y tienen el problema del respirador de transporte, el alto consumo de oxígeno, o sea que necesitamos tener muy claro nosotros cuánto va a ser nuestro gasto de oxígeno, porque es probable que nos quedemos sin oxígeno si hacemos un traslado con un respirador de transporte sin el cálculo adecuado. Conclusión, se la hago corta, no aspire rutinariamente, sáquese la cabeza que el chico antes de salir tiene que estar aspirado, aporte la concentración de oxígeno necesaria, recuerde que es un material que no es infinito, es finito dentro de la ambulancia o dentro del traslado, y calcule cuál es la necesidad de oxígeno, porque no hay nada peor que te pueda pasar faltando 10 minutos para terminar tu traslado que te quedes sin oxígeno. Me ha pasado. Así que aprendí a calcular el consumo de oxígeno que tengo. ¿Qué más? Vamos rápido. Canalizado. El paciente, y sí, tiene que ir canalizado. Un paciente trasladado. Estamos dentro de un contexto de una charla de traslado de paciente grave o paciente crítico. Y sí, tiene que estar canalizado. Estamos de acuerdo, en esto no hay discusión. Si tengo vías periféricas, tienen que ser 2 vías periféricas, como cualquier PALS lo habla claramente frente a una situación de crisis. Y en una situación de crisis, trasladar a un paciente a una situación de crisis. 2 vías periféricas, una vía central, y si no tengo una vía intraósea, y si el paciente, la gravedad del paciente lo justifica, sin duda que se traslada con vía intraósea. Nosotros en lugares críticos donde trasladamos del interior hacia la terapia intensiva del hospital, la vía intraósea lo utilizamos mucho porque es una vía segura, una vía bien fijada, es estable, no se infiltra y nos permite pasar todo tipo de medicación en la emergencia, o sea que es una adecuada vía la intraósea. Ya está demostrado, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Bueno, nada, higiene de manos, lo habitual cuando queda. Tiene que estar hidratado, porque otra de las cuestiones, nosotros también se ve que trasladan al paciente y le cuelgo lo que encuentro. Fisiológica, Ringer, y debo de abrir un lactante que va hasta 3 horas y no tiene un flujo de glucosa, por ejemplo, y lo tengo en ayuna, con una sonda abierta, y fisiológico. Bueno, no. Veamos, el paciente trasladado en un traslado de tiempo tiene que estar midiendo glucemias. Y en base a la glucemia yo tengo que ajustar el flujo de glucosa de ese paciente. No vaya a ser cosa que traje un paciente grave, que lo trasladé entre 3 horas con el paciente hipoglucémico y cuando llegó con muerte cerebral. Porque no tuvo un flujo de glucosa, simplemente un destrozado que le estuviera goteando. Entonces tengamos en cuenta el tiempo de nuestro traslado y que no es el estándar, una fisiológica, porque para total que tenga líquido, o lo voy expandiendo en el camino. No, el paciente debe estar estabilizado, si lo tengo que expandir lo hago previamente, y le voy a calcular un flujo de glucosa adecuado, y le voy a controlar la glucemia, porque les recuerdo que la hipoglucemia mata. Y durante el traslado es importante la hipoglucemia. Y se produce hipoglucemia, hipotermia. Midan glucemia y adecúen un flujo de glucosa adecuado en ese traslado. Y si está sangrando, qué problema, ¿no? Muchas veces vienen, lo atropelló, una fractura expuesta, sangra por todos lados, tiene un vaso perdiendo, subieron a la ambulancia, vamos corriendo, 40 minutos. Llegan al hospital, la ambulancia bañada en sangre, el médico bañado en sangre, agarrándole la piernita. Es necesario. No, no. Un paciente, si está en una institución, por más baja complejidad que tenga y está en sangrado activo, hay que cohibir el sangrado, señores. Hay que estabilizar al paciente y en buenas condiciones de bioseguridad recién lo traslado al paciente. Entiendo, es un momento de desesperación, un niño está sangrando, no tengo cirujano, voy corriendo, le meto el dedo. No, estabilizo, me protejo, me pongo un camisolín, me pongo doble parte de guante, me cuido y después recién salgo atrás del paciente. La norma siempre es paciente estable, nunca inestable. La norma es, en lo posible, sin sangrado activo. Vamos rápido. Y si no tengo bomba de infusión, porque todos estamos acostumbrados acá, posiblemente casi todos los participantes sean del hospital y demás, la bomba de infusión, ponerle a mililitros y se acabó. Cuando salgan 10 metros más allá no hay bomba de infusión. La verdad es que en la mayoría de los centros periféricos, en los hospitales del interior, no hay bomba de infusión. Y nosotros, los que somos ya muy hospitalizados de más complejidad, ya no sabemos usar ni microgotero ni el macrogotero, porque dio espacio a la bomba de infusión. Sin duda que lo ideal sería una bomba de infusión para trasladar a un paciente. En eso no me cabe la menor duda.
pero estemos preparados también que hay lugares donde no tenemos infusión y tenemos que asesorar a esa gente para que sepan usar un micro o un macrogotero. Viejo micro y macrogotero, que en la situación que estamos viviendo capaz que lo veamos más seguido de lo que queremos. Acá les doy la fórmula: 1 mililitro es igual a 60 microgotas. En pediatría no se usa el macro, sino se usa la microgota. Entonces yo te digo 20 mililitros por hora. Si 1 mililitro son 60, 20 por 60, y te digo las gotitas que tienes que ir contando a medida que vaya haciéndose el traslado. Es muy simple, muy básico, y acostumbrémonos también a los lugares donde no hay elementos, ¿no? Se los dejo acá la fórmula para calcular las cosas. Vamos más rápido. Medicado. Nadie se le ocurra hacer una medicación programada durante el traslado. A no ser que sea esencial, no se puede hacer una medicación programada durante el traslado. Se hace antes o se hace cuando llego. A ver, le tocaba la ampicilina, ¿por qué no se la hiciste? Era las 4 y son las 5 y no se la hiciste. Porque no cambia nada hacérselo a las 4 adentro de una ambulancia que acá en el hospital. Seamos coherentes. ¿Qué pasa si me hace una reacción alérgica justo en medio de la ambulancia? Un shock anafiláctico. Porque le pasé la ampicilina porque le tocaba a las 4. Coherencia, por favor. Todo lo programado se hace antes de salir y por lo menos 30 minutos antes del traslado, para que yo sepa si hay un efecto adverso de la medicación que le pasé. Y durante el traslado hago solamente y estrictamente lo necesario para la estabilidad del paciente. No se hace ninguna medicación que no sea estrictamente necesaria. Todo procedimiento invasivo requiere un margen mínimo de control. Si le pongo una vía, ya, pará, te pongo la vía, salí. No, te pongo la vía central, me fijo que esté bien, que esté adecuada, que esté en vena, y después recién salgo. ¿Estamos de acuerdo? No hace falta héroes poniendo vías y demás sin que esté claramente, como está estandarizado, que esté una placa, que vea yo dónde está la vía y todo. Se prevé y se etiqueta y se carga la jeringa para el manejo de urgencia. Una vez hablando con gente del Ministerio de Salud, de la parte de farmacia, me dicen, pero ustedes desperdician. ¿Por qué no se lleva la ampolla y si la necesita la abre ahí? Traten de cargar una ampolla dentro de una ambulancia en movimiento y vamos a ver que la mitad se cayó. Entonces perdemos lo mismo. Entonces yo digo, si el paciente es crítico, llevo todos los elementos para la reanimación, rotulado, diluido, y cuando llego lo tiro. ¿Pierdo? ¿Seguro que pierdo o gano? Gano en tranquilidad. Entonces, todos los elementos que yo voy a necesitar, que creo que el paciente va a necesitar, ya van rotulados, diluidos y preparados. Si uso analgesia, sedación, si va a requerir un cambio de inotrópico durante el traslado, si el paciente va a requerir miorelajantes, va todo rotulado, ¿sí? Y diluido. No se pongan a diluir una ampolla dentro de una ambulancia, le van a narrar la dilución, va a estar mal diluido, se va a perder la mitad de la ampolla y es un estrés innecesario. La escala de analgesia sedación, tenemos que estar atentos al dolor durante un traslado del paciente. Entonces, conclusiones, lo hago rápido, volumen estable, no trasladar con hemorragia en curso, calcular y solo dar la medicación necesaria que requiere el paciente. Vamos más rápido. Controlado, siempre debe tener un estado continuo del estado de conciencia. Ustedes saben que el estado de conciencia del paciente es un parámetro que nos permite estabilidad, hemodinámica respiratoria, y ese estado de conciencia debe ser monitoreado durante todo el paciente. Si tengo monitor de frecuencia cardíaca, saturación y tensión arterial invasiva, es de elección. Ustedes saben, les cuento algo, ¿no? Ustedes saben que no sirve la tensión arterial no invasiva dentro de una ambulancia, que la vibración de la ambulancia hace que el registro sea inefectivo. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo poniendo un monitor no invasivo de tensión arterial si no nos va a servir? De última, tómenlo clásicamente, de la vieja escuela, con el estetoscopio. Pero la presión arterial no invasiva dentro de la ambulancia no sirve. La vibración que se genera va a dar cualquier elemento, ¿sí? Y si lo hago con presión arterial invasiva, debería calibrarse en forma periódica, por lo menos cada 20 o 30 minutos, porque también se descalibra el domo por la vibración de la ambulancia. Vamos además, temperatura corporal. La temperatura corporal de la piel con sensor de piel debe ser mínimo cada 15 minutos. Se enfrían los pacientes en la ambulancia o se sobrecalientan. Depende del chofer de adelante que tenga frío o calor y le da más la calefacción o menos. Pero acuérdense ustedes que adentro, por ejemplo, el chofer, para que se refrigere toda la ambulancia, cuando no hay una área de separación o sistemas de aire acondicionado independientes, cuando llega el frío adelante, atrás ya nos estamos congelando todos.
Así que tengan en cuenta ustedes la temperatura y demás. Con los ruidos, ¿qué pasa con los ruidos dentro de la ambulancia? No se puede usar el estetoscopio. Yo siempre le hago una broma cada vez que me traen un paciente en la ambulancia y le digo, che, ¿cómo lo ocultaste? No, se lo siente bien. Mentira, así no va. Te ponen un estetoscopio dentro de la ambulancia y no se siente nada. No usen el estetoscopio porque mentira, no se puede ocultar. Si quieren ocultar o tienen algo que piensan que está pasando con el paciente, paren la ambulancia fuera de la ruta, seguridad primero, pongo las balizas, apaga el motor, oculto, listo, voy a tomar una conducta. Prende, sigamos y sigamos con la ambulancia. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que son el capitán de la ambulancia. Entonces, nunca digan lleguemos rápido, lleguemos en condiciones. Las alarmas sonoras tienen utilidad. Todas las alarmas del monitor deben ser de tipo visual. Sonora no la pongan porque no sirven, no la van a escuchar. Estas son unas camillas que usan en España, divinas. Les muestro la foto, pues no sé si las veremos nosotros algún día. Siempre planifiquen el traslado. El traslado no puede salir, che, vamos, 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 vamos. Planifiquen. Si yo entro a una guardia, estoy en el medio del campo, entro a una guardia, chofer, ¿tenés nafta en la ambulancia? Tenela en condiciones. ¿Pero qué? ¿Vamos a ir un traslado? No sé. ¿Qué sé yo qué puede pasar en estas próximas 24 horas de mi guardia? Tenela en condiciones. Verificar que esté el equipamiento, fíjense que haya oxígeno. Más de una vez hicieron otro traslado y nadie se acordó del oxígeno. Cuando subís no tenés oxígeno. Y que tengan todos los elementos que ustedes consideren necesarios, básicos, por lo menos para hacer el traslado. Al chofer hay que entrenarlo, ¿eh? Nadie dé por hecho que los choferes están entrenados. Saben manejar, algunos, pero hay que entrenarlo. Pues decir, che, ¿vos sabías que cuando acelerás o desacelerás al paciente que va acostado atrás le pasan cosas? Porque si yo acelero, ¿de acuerdo? Acelero, toda la sangre se me va, por una cuestión de dinámica, se me va hacia las piernas. Y si lo tengo chocado, se me va a chocar y se me puede morir en una aceleración brusca. Y si se acelero, se va todo para adelante. Tengo un traumatismo de cráneo con una hemorragia, lindo para la hemorragia que vos me aceleré o desaceleré la ambulancia. Los baches. No, vengo rápido, mire, lo paso por arriba el bache. No, no, los baches no se pueden, porque yo cuando agarro y hago un bache y lo tengo acostado al paciente, toda la volemia se va para atrás. Y en los saltos se me va para adelante. No pasa nada, chicos. Si ustedes, ¿cuántas veces llevan los chicos durmiendo acostados en el auto atrás? Pero también, el paciente chocado se te puede morir justamente agarrando un bache o agarrando un lomo. Toma las curvas también, rápido, lenta, vamos para un lado con nuestra volemia, y si estoy inestable, me puede costar la vida. ¿Qué pasa dentro del traslado, dentro de un hospital? ¿Y las rampas? Cuando yo subo, ¿cómo lo pongo el paciente? La volemia se va para adelante. Y si lo bajo, la volemia se va para adelante. Entonces, bajo una rampa con un traumatismo de cráneo, que va a quirófano porque tiene un hematoma y le llevo toda la volemia hacia la parte cefálica. Y sí, y dice, no, qué raro, en la tomografía no tenía tanta hemorragia. Y al otro paciente que va en shock, lo subo por la rampa y toda la volemia se me va. Y lo poco estable que estaba se me desestabilizó cuando llegué al final de la rampa. Tengan en cuenta las rampas también. ¿Qué pasa con las vibraciones? Bueno, ahí está. Imposible. Miren, las bombas de infusión, por ejemplo, el cuentagota de la bomba no sirve con las vibraciones, porque vibra, entonces no puede contar las gotas y les va a decir que pasó cualquier cosa. Conclusión, y yo tengo varios choferes míos que parecen al de la foto, entrenemos al chofer. Y cuando uno entrena al chofer y le explica las cosas, tiene un aliado increíble, chicos, porque lo toman, ¿eh? Y ellos van preocupados por el paciente que va ahora atrás. No se crean que va preocupado en manejar solamente. También le cuesta al chico que va adelante. Y recuerden algo también, ¿no? Todos los choferes deben tener un entrenamiento psicológico, porque el familiar va al lado del chofer. Y el chofer es tu aliado o tu enemigo mayor. Si tu aliado te dice, quédese tranquila, señora, va con el mejor equipo de traslado. Si tu enemigo te dice, lástima, lo que le tocaron. Y si te pasa algo, puedes tener un amigo o un enemigo. Que sea un amigo siempre. Yo sé que se sienten así, que los llené de información y tanto lío por un traslado. Sí, tanto lío por un traslado. El resguardo es importante, ¿no? Hacíamos el curso de catástrofe y siempre los bomberos decían lo mismo. Primero son ustedes, segundo ustedes y tercero ustedes. Sí, pero ustedes son médicos, tengo que salvar al paciente. Primero ustedes, segundo ustedes, tercero ustedes. Se ponen. Les pregunto, ¿cuántos de los que hacen traslado tienen el esquema de vacunación completo? No, me pusieron la antigripal.
Sí, pero tenés que tener la antimeningocóxica porque no sabes si va a traer un meningococo. O sea, hay un esquema de vacunación especial para las personas que hacen traslado, los profesionales. Ténganlo en cuenta, exíjanlo en sus vacunatorios y que se los pongan. Ya estoy terminando, temperatura ambiente, recuerdo que la temperatura ideal dentro de la ambulancia es entre 20 y 25 grados, sea invierno, sea verano, y eso hacia donde deberíamos ir. Y segundo, lo otro, la sirena. Tiene 90 decibeles de intensidad una sirena. El confort acústico está dentro de los 35, o sea que es muy molesta para el paciente y para todo el personal y con la sirena prendida. Que la sirena se prenda solamente cuando es necesario. Tengan en cuenta eso. ¿Y saben lo que se está usando mucho? Los auriculares copa para trasladar al paciente. Se descubrió que cuando le pongo los auriculares copa, que son los que usan la gente de la construcción, necesita menos analgesia y sedación al paciente que cuando no tiene puesto el auricular. ¿Por qué? Porque tiene un estímulo menos. Un auricular copa no es caro y estaría bueno tenerlo dentro de la ambulancia. Bueno, nada, la responsabilidad del paciente y la tripulación es del médico que está a cargo, son los capitanes de ese barco, y si ustedes dicen para la ambulancia, se para, si usted dice poner la baliza, se pone la baliza, y si te dice saca la sirena, sacala. Y la tranquilidad. Ustedes son los capitanes y ustedes tienen que manifestar tranquilidad. Yo quiero hacer un trabajo algún día para disecar choferes porque parece que cuando vos le decís está mal paciente, hay una descarga nerviosa que sale del cerebro y va directamente al pie del acelerador. Y ahí podemos hacer un desastre. En vez de que un solo paciente se muera, se muere el médico, el enfermero, el chofer y contra el que chocó. Siempre tranquilo, siempre resguardo no voy como loco, voy lo necesario para llegar con seguridad, seguridad para todo el personal. Terminamos. Conclusiones. Control clínico, monitoreo básico, protección según la necesidad, cinturones puestos y no se olviden nunca la historia clínica. Una vez llegamos y no traemos la historia clínica. Bueno, parece una ambulancia desbocada y hay veces, hay traslado que nos sentimos así, una ambulancia desbocada. Esto no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, un caso analizado. Si quieren lo hago muy rápido. Por ejemplo, tengo trasladado a un paciente posparo. Debe ser trasladado y sin duda tiene un posparo. ¿En qué lo traslado? Y bueno, son 20 minutos en la ambulancia. ¿Cómo y cuándo lo traslado? Cuando esté estable. ¿Cómo lo voy a posicionar a un paciente? Y en una Fowler. El paciente ventila espontáneamente. Salió, hizo un paro, lo reanimé, salió. No tuve que intubarlo. También no todos se intuban, ¿no? Pero salió de una bradicardia extrema, posparo. Bueno, la posición adecuada, dijimos, para mejorar la ventilación y todo lo demás, no es una semi-Fowler, sino una Fowler. ¿Lo aspiro? No, no lo aspiro en forma rutinaria. Si el tipo salió un paro porque tiene un problema cardíaco, ¿para qué lo voy a aspirar? Si está en ARM solamente cuando presente síntomas o secreciones. ¿Estamos de acuerdo? Y con ARM solamente que esté desestabilizado. No aspiro, porque un paciente posparo lo aspiro, le hago una descarga vagal y lo volví a meter en paro. Sigamos. Oxigenado y tengo que llevarlo con la oxigenación adecuada. ¿Con qué? ¿Con una máscara de reservorio, máscara simple o canal nasal? Yo elijo cualquiera de las tres. ¿Y cómo la elijo? Ustedes saben que las tres tiran distintas fracciones inspiradas de oxígeno en base a los litros de oxígeno y le pongo la necesaria para que sature entre el 94 y el 99. No tiene por qué ser la máscara con reservorio, la necesaria. ¿Sí? Y si ventila, puede hacerlo de forma espontánea, lo puede hacer con una bolsa autoinflable porque es poco el tiempo y prefiero intubarlo en un lugar donde haya más cobertura, y si va con una intubación endotraqueal, con los cuidados de la intubación. Tiene que estar canalizado y ese paciente debe tener por lo menos una intraósea. Si es un paro, seguramente le pasa adrenalina y tiene una intraósea. Pero no necesito adrenalina. Bueno, por lo menos con dos accesos vasculares, porque puede necesitarlo durante el traslado. Y si tiene una vía central sería fantástico. La mayoría no la tiene, sobre todo cuando traslado a un lugar de menos complejidad a otro de más complejidad. Medicado, y bueno, si tengo que hacer una precarga porque tengo un bolo de solución fisiológica, porque yo creo que entró el paro, porque estuvo en shock, lo hago previo al traslado, no durante el traslado. ¿Sí? Me aseguro la contractilidad y me aseguro de que tener los elementos. Por lo menos una adrenalina diluida durante el traslado. Para que yo, si me vuelve a pasar, no tenga que ponerme a hacer diluciones o cálculos adentro de la ambulancia. Vamos rápido. ¿Qué monitoreo llevaría ese paciente? Frecuencia cardíaca, saturación, temperatura, tensión arterial, invasiva es de elección, pero el paciente está estable, no hace falta. Recuerden que le tomo la presión, mejor clínicamente con los pulsos, porque el tensiómetro es poco probable que sea fidedigno. Y le voy a medir glucemia. Sabemos que el pronóstico, un paciente posparo, que es la hipo y la hiperglucemia, y me adecuo con el flujo que lo voy llevando en base a la glucemia del paciente. Tengan en cuenta que puede tener una convulsión posparo, entonces por lo menos un lorazepam diluido lo voy a llevar. Fíjense que no hace falta tantas cosas para planificar un traslado.
pero van a ir mucho mejor con un paciente. Lo planifiqué, le aviso que esté preparado el chofer y el enfermero, verifico el equipamiento, verifico el oxígeno y le aclaro al enfermero que se acuerde que, ojo con las horizaciones, con las aceleraciones horizontales y verticales porque me puede poner un problema. El habitáculo, anda prendiendo la calefacción, estoy en invierno, estoy en verano, que quede entre 20 y 25 grados más o menos la temperatura, y muchas ambulancias ya tienen el termómetro ambiente o lo hacen automatizada, y esa es la temperatura ideal, entre 20 y 25 grados. 22, 23 grados es la temperatura adecuada para dentro de la ambulancia. Y por último, llevo todos los elementos, historia clínica y demás. Bueno, siempre termino mis charlas con esta frase. Hace mucho tiempo la encontré. Sawona es un agradecimiento usado en África del Sur que significa yo te respeto, yo te valoro, vos sos importante para mí. Aprendamos los hospitales de alta complejidad, como los de baja complejidad, que si nos tratamos con respeto, valoramos al tipo que se sube a la ambulancia, le damos la importancia de haberlo hecho y si lo hizo bien, le decimos qué bien que lo hiciste y no siempre que a una crítica tiene que haber, nos va a ir a todos mejor y va a haber más gente haciendo traslado y vamos a estar todos más contentos. Entonces, Saubona para todos ustedes, muchas gracias y bueno, quedo abierto a preguntas, no sé Luis, vos coordinarás. No sé cómo andamos con el tiempo. Bueno, Gaby, no, perfecto, perfecto con el tiempo, perfecto la disertación. En el chat te están agradeciendo mucho, muy pedagógico todo. Por un lado, te quería pedir si puedes volver a poner la diapositiva del cálculo del oxígeno que nos ha pedido Tamara Villagra en el chat, mientras te Sí, planteo sí, sí. algunas cositas que se me iban ocurriendo. Por un lado, me encantó la bicicleta con el sofá ese lo voy a poner, lo voy a implementar. Está buena esa, después te la Em, mando. un poco lo que vos decías. Hace poco estuvimos en una reunión con gente del Garraham que trabaja en urgencias y nos decían un poco eso que les preguntaba un poco cómo se manejaban en la terapia, creo que era la charla, y me dice, mira, la verdad que no sé porque nosotros siempre hacemos todo mal. Siempre hay una crítica, o lo último que vos decías, no, las terapias nos matamos con la guardia se mata con los de traslado y así es una cadena de justamente de críticas. Creo que es la tablita la que quería ver, Tamara, La donde vos ponías tablita, el consumo la del... práctica, esa es la Es, mejor. es, es. Y la verdad que es real un poco lo que vos decís, que siempre nos estamos criticando. También es real, yo planteo un problema que nosotros tenemos acá, que es que en general los traslados los hace personal que quizás no está muy formado en pediatría. Nosotros todos los traslados que sean por privados o muchas veces el Servicio Coordinado de Emergencias son médicos generales o médicos recién recibidos que te trasladan tanto un adulto de 90 años como un bebé de 6 meses. Y eso muchas veces es un problema, por más de que están cada vez más formados, pero sigue pasando esto de que uno piensa, bueno, yo quizás no me animaría a trasladar a este paciente 3 horas siendo intensivista, y si se anima esta persona que quizás no conoce el riesgo de lo que está trasladando y no planifica todo lo que vos nos contabas que teníamos que hacer, que incluso ahí Ale estaba diciendo, Ale de Santa Fe, que cuando planificamos pensar en puntos de apoyo para la ambulancia, la verdad que nunca lo he pensado, buenísimo el aporte, pero nos pasa mucho eso. Y lo otro que te iba a preguntar, Gaby, es ustedes en San Luis, que podemos aprovechar que está la terapia de Salta, gente de Rosario, de Santa Fe, hay gente de Colombia incluso. ¿Ustedes hacen muchos traslados en helicóptero? Porque yo pienso, bueno, la verdad al año, ¿cuántos traslados hacemos en helicóptero? Porque vos también tenés que formar gente para hacer traslado en helicóptero, no lo hace Totalmente. cualquiera. Sí. Entonces, ¿vale la pena formar a alguien para cuántos traslados haces? ¿O finalmente nos pasa lo mismo de siempre que para qué voy a formar algo si hago pocos traslados, entonces hago todo en ambulancia directamente y me voy trabando para menos, digamos? Sí, Luis, pasa eso. Nosotros no tenemos traslado aéreo. En la provincia no tiene. Con lo cual todo lo hacemos en ambulancia. El problema que vos me planteas es muy clásico. Mira, cualquier pibe que recién sale de la facultad, lo primero que le ofrecen es la ambulancia. No sería lo adecuado. Digamos. ¿Por qué? Porque es más barato, porque, bueno, te subí, lo llevás, y fíjate. Hacerle caso al enfermero, que lleva 20 años. Y bueno, la mayoría de los enfermeros lo hacen, pero lo hacen en forma no científica, no formativa. Lo hicieron porque aprendieron a lo largo de su vida. La mayoría de los cursos de capacitación para traslado son de adultos. Y se acuerdan un poquito de los chicos, bueno, son más chiquitos, pero lo mismo, un poquito, se ponen un poquito menos. No hay formación en el traslado de paciente pediátrico. Yo creo personalmente que tendríamos que tener un sistema de traslado en base a lo que el paciente requiere. Si, a ver, un neonato no te lo lleva cualquiera.
¿Y por qué un paciente pediátrico te lo puede llevar cualquier ambulancia? No, un prematuro tiene que ir con ambulancia. Y es verdad, no puede subirse cualquier ambulancia. Y los chicos están como ahí, ¿viste? Como un adulto más chiquito, poner un poquito menos. Y bueno, se cometen grandes errores, ¿no? Y por eso también el choque muchas veces cuando estamos en una guardia y demás, pasan estas cosas. Viste que nosotros casi siempre ha tenido el caso clínico raro. Nos juntamos todos, hablamos del paciente, por qué se murió el paciente y toma. Nunca hacemos un atenido de cómo fue este traslado. Nunca nos juntábamos, che, a ver, el equipo de traslado, vengan. Y, che, fue un desastre. Ahora se quejó el del traslado que el de la guardia me maltrató. El de la guardia se quejó de que el terapista me maltrató y el terapista se quejó de que todos estos desgraciados me hicieron todo malo traslado y ahora voy a trabajar toda la noche porque me trajeron mal a este paciente. Nunca nos hacemos las devoluciones. Nunca nos sentamos a decir, tal vez con educación, tal vez, mira, vino muy polusémico. ¿Te podés fijar la próxima? A ver, hacele un glucotest y vemos, y si no, me avisás y yo te ayudo para que le metas el flujo de glucosa. Che, mira, Bueno, viste tendría que que, haber venido entubado. Es que yo no sé intubar. Bueno, ¿querés que te enseñe a bolsear? Venite y bolseamos. Y no hace falta que aprendas a intubar, pero tal vez con un buen bolseo es adecuado. Ya ves la bolsa que tenés en la ambulancia, pero tenés de adulto, no más, macho, no va a poder bolsear a estos chicos. Vieron que todos, nunca, es como que el traslado es algo que pasa. Y bueno, ya pasó, y bueno, mala suerte. Pero viste que no hay la conjunción o no está incluido muchas veces el traslado dentro del circuito de salud como debería tener importancia y estar incluido como parte del tratamiento de ese paciente. No sé, nosotros porque somos los mismos los que hacemos el traslado, a nosotros bueno, nos es viste que más fácil los incluir y yanquis, criticar. Y eso. los yanquis lo hacen de esa manera. Los yanquis, cuando termina el traslado, termina la emergencia, se junta todo el equipo y hacemos la devolución. Te equivocaste en esto, en esto, en Y, esto, en esto. y ellos Con lo que han respeto. conseguido en todos los hospitales de alta complejidad es hacer equipos D para mejorar estas cosas. Tienen los equipos de colocación de catéter, el equipo de Claro. paro cardiorrespiratorio, No. el equipo de traslado. Entonces vos tenés gente muy formada. A nosotros nos pasa que somos un hospital de alta complejidad y en invierno hacemos muchos traslados de hospital a hospital porque no tenemos cama. Y siempre empieza la pelea de quién traslada, si terapia, ¿A quién le toca? internación, la guardia, y al final siempre le toca al más chico. El que ¿Sí? recién empieza, ¿viste? El que es nuevo, bueno, ese va. No lo hacemos siempre, esto no son Pero, los trapitos a todos al lados sol, pasa, pero Luis. termina pasando en todos lados, ¿no? En todos lados pasa. Y el tipo, el pobre que es nuevo, que va a hacer traslado, no conoce al chofer, no conoce al enfermero, nunca se subió a una ambulancia. Dice, pero no importa, mira, si ves los botoncitos. Lo lógico sería que tuviéramos equipo de traslado dentro de los hospitales y que hagan el traslado intrahospitalario y extrahospitalario. Si yo tengo un paciente a tomografía, ¿por qué tienes al médico de guardia que está en la terapia? Si pudiéramos tener gente que hace el traslado y que venga, che, trabajamos en equipo, contame el paciente, si mañana se hace un ataque o de una hora se hace un ataque, o en 20 minutos, dale, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esto. Pero yo ya tengo mi camilla, tengo mi respirador de traslado, mis bombas, mi enfermero para trasladarlo. Voy a decir, pero bueno, no se justifica tanto gasto, ¿no? Seguro que no se justifica tanto gasto. De tener un equipo de traslado 24 horas disponible en los hospitales donde hay mucho volumen de pacientes y nos iría mejor. Sí, Y sí, después es hacer complejo. una devolución de un traslado. Ni siquiera hablo de fuera, ¿no? Te estoy hablando de adentro del hospital. Sí, sí, Estoy sí. hablando de adentro del Bueno, y hospital. acá Pablo Quintero nos dice en el chat que es una cosa que nos pasa muy frecuentemente, que es acordarse de dar aviso previo al receptor del traslado. Acá en el hospital nos llegan muchos pacientes que nos enteramos en la puerta de la guardia que está entrando. Y ¿Y en qué eso no, horario no sé si les salí? pasa a ¿Y todos. a qué horario aproximado estoy llegando? ¿Cuántas veces te pasa, che, viene un chico de nosotros en Nashville? Ajá. 2 horas, 3 horas, 6 horas, 10 horas. ¿Qué pasó? No, porque no contenían nafta y bueno, por lo menos, sí. A ver, me avisás que viene, me preparo, pero podemos coordinar, ¿no? Viene para terapia, bueno, lo espero en la guardia al paciente. Si vos me decís más o menos a qué hora seguro va a llegar, yo te espero. Y eso se puede. Tenemos equipos de comunicaciones para el traslado, tenemos celulares. Totalmente. No, y los traslados, fíjate que cambian cuando vos tenés, vamos a decirlo entre comillas, pero vos tenés un amigo en el traslado y te vas comunicando por WhatsApp, che, estoy a 2 horas, estoy a una hora, estoy a 40 minutos. Qué loco, porque uno, si lo piensa, simplemente es comunicación. Lo podrías tener con Nada cualquier más. traslado, de decir, che, estoy llegando, me estoy quedando sin oxígeno, estoy.
Entonces uno va preparando todo. Eso nos cuesta mucho la comunicación. Tenemos un problema de comunicación en el sistema de salud gigante. Y viste que en Estados Unidos el traslado lo coordina el hospital que lo recibe, porque están en comunicación y le dicen, ¿cómo vienen los signos vitales? ¿Le hiciste glucemia? No, bueno, hacele. Entonces, cuando llega el paciente y yo lo recepciono, ya conozco el paciente. A veces nosotros abrimos una ambulancia y no sabemos ni lo que hay adentro, ni la edad, ni lo que le pasó, ni te abrís una ambulancia y te encontrás con un paquete o dos paquetes y vos decís, ¿y este otro a qué venís? Es un problema comunicacional. No sé si tanto infraestructural, económico, informativo, tenemos un globo de cosas, ¿no?, que nos faltan, pero también comunicacional. Nos comunicamos con la familia por WhatsApp en forma permanente, pero no nos vamos a comunicar con un compañero que viene en una ambulancia cortando clavos y poder darle una ayuda. Porque no me interesa, no lo conozco y no sé ni quién es. Sí. Se pueden Y hacer muy ciertas importante cosas. lo que decías del chofer. Yo me acuerdo el año pasado tuvimos que trasladar a un paciente gravísimo al Hospital Austral, no, este año me parece que fue, para un trasplante gravísimo el chico. Y resulta que nos enteramos 2 horas antes de salir que habían cambiado el chofer y un chofer nuevo que ni siquiera conocía la ambulancia. Entonces nos pidió a nosotros que bajáramos a ver la ambulancia porque él no tenía ni idea. El paciente más grave que habíamos trasladado en todo el año, venía un chofer nuevo y la verdad que fue esa sensación que vos un poco decías de, bueno, la verdad que deberíamos estar todos un poco Sí, sí. más formados. Esto, la Preguntarle a comparación con muchos el barco está choferes si buena. saben qué pasa con un paciente cuando agarran un agujero o cuando giran de golpe en una curva o cuando frenan de golpe. Muchos choferes tienen que, el chofer tiene que, no es un chofer cualquiera el de una ambulancia, tiene que ver que si a 10 metros va bajando la velocidad, él tiene que bajarla y no llegar sobre el otro auto, frenar de golpe, ponerle la sirena, hacerlo sentir mal a ti, por correrte y todo lo demás y seguir, porque esa frenada nos afectó al paciente, lo que estamos adentro estamos así, vamos y volvemos y hasta puede generar un accidente. Y ya no vamos a ser la víctima del que llevamos al paciente, van a ser varias las víctimas que se produjeron. Educación, formación, planificación. A mí me gusta, cuando hacemos el traslado, conocer a toda la gente con la que voy, porque es distinta. Yo no me imagino subirme a una ambulancia sin saber. Yo hoy ya no me subo más porque estoy medio viejo, ya van los más jóvenes, pero vos te tenés que mirar con el enfermero y vos ya sabés que el otro está pensando igual que yo. A veces nos pasaba que venía bolseando y ya el enfermero me estaba preparando el laringo del tubo porque sabía que lo iba a entubar y él sabía el tubo que le iba a poner. Porque no hacía falta la comunicación, somos un equipo. Y el chofer no hacía falta decirle que contenga a la madre y que frene la ambulancia porque le decíamos, estamos en código amarillo y significaba que acelerar un poquito más cuidándose y te aviso si pasa algo. Y le golpeamos la ventanita, él solo se estacionaba, le decía, mire, están ayudando a su hijo, lo están estabilizando. Porque si vos no haces eso, la madre se te mete adentro de la ambulancia porque es desesperación por su hijo, obviamente. El equipo, el equipo, el equipo, el Sí, equipo. sí, es todo un tema. Y uno por ahí Sí. mira para atrás y dice, bueno, ¿cómo me animé tanto? Yo la primera semana que estuve en la terapia hice un traslado y me acuerdo que la enfermera, todavía nos reímos, Laura, que trabaja acá en la terapia, decí que fue ella conmigo, porque la verdad, y se acuerda que yo estaba pálido, transpirando, y uno mira para atrás y dice, bueno, la verdad que el traslado es algo que lo hacemos como si fuera una obviedad, que también lo decía Alejandro, que cosas que decimos, bueno, esto es obvio, pero no las pensamos, y después si te pasa algo, lo empezás a pensar. Con el diario del lunes todos somos capos de lo que nos Claro, faltaba. claro. Es Hasta real la eso. cinetosis. Hay gente que no se banca la cinetosis dentro de la ambulancia. ¿Cómo lo va a subir a una ambulancia? Y llega peor el médico que el paciente, pálido, blanco, vomitando. Son Sí, sí, cosas que, totalmente, que totalmente. hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta, Luis. Bueno, hay mucho por Yo no sé hacer. si alguien quiere eso, si alguien quiere activar el micrófono, hacer algún comentario, aprovechar que está Gaby para preguntarle. Gustavo, de Rosario, a ver, te escuchamos, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Gabriel, Hola, excelente, muy Gustavo. clarificador. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, Sí, 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 muy perfecto. clarificador. Esta situación, esta vivencia, yo también soy viejo ya, no hago casi no traslado, pero bueno, la he vivenciado. Te comento cómo un poco acá en Santa Fe el sistema, pero acá cada hospital no tiene un sistema de traslado. O sea, hay un sistema integrado de emergencias que se ocupa de los traslados, que llama inclusive a los centros de alta complejidad diciendo, bueno, tenemos un paciente en tal lugar, lo vamos a trasladar. Parece, digamos, hasta ahí parece bastante ordenado y planificado todo, pero no suele, ¿qué pasa muchas veces?
las cantidades de ambulancias para pediatría son escasas, los pediatras que trasladan son escasos, y que muchas veces el paciente está en un estudio y no puede hacer el traslado de emergencia, y muchas veces el paciente queda 3 o 4 horas en los hospitales de derivación, por lo cual se va. Obviamente que el paciente, si de por sí, aunque esté estabilizado, el traslado algo lo va a desestabilizar al paciente. Siempre. Y si viene desestabilizado, se va a desestabilizar mucho más. Y ha pasado a veces que llegado el paciente llega a veces en paro. Y esto de hacernos pelearlo entre nosotros, y cómo lo trajiste así, lo putea al que lo traslada, que sí, lamentablemente pasa eso que no tendría que pasar, y no hay como vos decís, después un debriefing, digamos, de charlar, cuando se terminó el traslado, de charlar qué se puede mejorar. Pero sí, esta vivencia es habitual. Nosotros casi no trasladamos, de nuestro hospital salen para muchas veces hacer un estudio, viene el médico y a veces nos pide el apoyo nuestro, digamos, de un terapista que suba, que crea mucho conflicto, pues si yo no lo voy a trasladar, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pero bueno, a veces el paciente que te necesita el médico que lo traslada una ayuda para llevarlo, que sea una resonancia, una tomografía, una hemodinamia. Los únicos, digamos, los que vienen, inclusive nosotros nos vienen acá de neonatología porque hay cirugía cardiovascular, entonces vienen de las maternidades. Ahí sí, sube el neonatólogo con el Sí. enfermero y el chofer. Así Bien. que son realmente tres. Eh, Así todo a veces llega también mal, pero en general tiene otro concepto, y realmente el paciente llega de otra manera. Eso es lo Yo que creo nos que, pasa. Gustavo, trasladan a los neonatos, los neonatólogos, porque nadie se anima a esas ratitas chiquititas a trasladarlas, porque ya tienen que ser muy Es inconscientes probable, para trasladarlos. Los otros que son es un poquito más probable. grandecitos, bueno. Pero Sí, sí. bueno, viste, en Estados Unidos, la Sí, verdad pero es que, verdad que Neo acá también. claro, la verdad que en Estados Unidos se usa, ellos consideran que el material médico es demasiado valioso para subirlo a una ambulancia y que se pierde un material, o sea, riesgo material demasiado valioso. Y ellos hacen paramédicos especializados en traslado y están bajo la supervisión de un médico que es el de receptor. Bueno, tal vez podríamos mirar hacia esas cosas, pero implica compromiso también, porque no es que, bueno, tráelo, no, no. Vos te comunicás, hay un médico que coordina el traslado, sabe lo que le está pasando, ese paramédico se apoya en el médico para tomar decisiones, están entrenados en el ABC, digamos, estabilización vía aérea, lo circulatorio, monitoreo de signos vitales. Bueno, tal vez podría, en algún momento, los médicos cada vez son menos los que tenemos en Argentina, entonces habría que migrar hacia ese tipo de cosas, que sería hasta para el Estado de menor costo, si se quiere o no, pero puede ser algo para que nosotros nos dediquemos a hacer lo que tenemos que hacer, que somos médicos, y yo creo, a veces uno lo ve fríamente, ¿no? Pero pasa un accidente, es mucho el valor humano, la inversión del Estado que hizo en un médico, en personal, muy capacitado, porque vos decís, bueno, mira, de buena onda me subo como terapista, y si pasa algo, perdimos un terapista. Y ese no se Exacto. recupera hoy en día. Hoy no hay más para cambiarte. No, Es feo lo que porque estoy diciendo. Y, Me no, no, pero interprétenme en lo que estoy diciendo. Pero es así personal porque el seguro, especializado, coordinado, sería más útil, habría más personal y nos permitiría a nosotros ser mucho más efectivos en eso. Me parece que sería importante. Incorporar el traslado como parte del grupo hospitalario, que no sea algo aislado y tirado. No, no, es mi personal. Por eso yo estoy interesado en que aprendas, estoy interesado en que mejores el traslado y estoy interesado de que te vaya bien. No sé, tal vez. muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Luis? ¿Qué Eh, tal? Perdón, ahí se me Buenos, escucha que está. Sí, Funciona sí. mal mi internet. A ver, ¿se escucha? buenos, Sí, sí. Sí. No, yo pensaba ahora que decían esto, bueno, el lunes estábamos hablando de prescripción de medicación, de tener cuidado, bueno, quizá estos son los espacios donde tenemos que plantear el tema, ser proactivos, como decía Gabriel, quizá no lo vemos ahora, pero puede ser una buena opción para hablar en algún momento y hacer algún cambio, un giro de 180, quién sabe, pero me parece que hay que ponerlo en la mesa el tema del traslado. Ahí justo levantó la mano Edgar, a ver, te escuchamos, Edgar. ¿qué tal? Muy buenos días.
compañeros, camaradas. Buen día. ¿Cómo Mi nombre es estás? Edgar Chávez, soy intensivista de México. Es un gusto poder saludarlos a todos, al amigo Luis. Eh, no pude, lamentablemente, alcanzar a escuchar toda la plática completa, pero es un tema que me parece muy interesante. No hace mucho tomé las riendas de la coordinación de urgencias y terapia intensiva del hospital donde laboro, que es aproximadamente una hora de la capital de México. Y precisamente esta situación de estar tan cerca genera la oportunidad de poder trasladar pacientes de nuestro hospital, que es un segundo, casi un tercer nivel, hacia, digamos, los centros de referencia, donde están los institutos y todos los hospitales grandes donde se lleva a cabo pues, toda la ciencia ya a un nivel institucional más elevado. La situación aquí es que hasta que yo no llegué a esta parte donde es mi responsabilidad cuidar del personal y del médico, no tuve la visión de lo complejo, lo hermoso también, porque los traslados son muy bellos, pero son muy difíciles. Llevar con seguridad al paciente. Nosotros tenemos algún programa que ha existido ahí de verificar las ambulancias, que es otro apartado, la parte técnica o la parte material, de cada semana estar resurtiendo los materiales, desde gasas, tanques de oxígeno, soluciones, medicamentos, inotrópicos, todo, más la caja de ventilación, etcétera. Y yo no me había dado la oportunidad de ver lo importante y vasto que es este tema. Entonces, yo he participado, por supuesto, también en los traslados y en alguna ocasión nosotros viajamos sobre carretera, sobre autopista Sí. y transitamos rápido como cualquier unidad de salud. No me había dado el tiempo de pensar lo importante que es que nos protejamos nosotros. Si bien las ambulancias tienen cinturones de seguridad en cabina o en la parte posterior, no es un área muy segura para el personal médico. El paciente sí va sujetado, su camilla tiene sus seguros, pero nosotros no. No. Y yo veo los rescatistas de los otros servicios de traslado, traen cascos, nosotros no portamos cascos. Y hay tantas cosas y objetos que pueden funcionar como proyectil dentro de las unidades que me dio a pensar que necesito colocar cascos, dar mantenimiento a los cinturones de seguridad. em, y un sinfín de situaciones más. Entonces, me parece muy interesante que estemos retomando este tema. Curiosamente, sobre el traslado terrestre tenemos muy poca preparación y nos dieron la instrucción de traslado aéreo también, pero se me hace un poco incongruente o muy polar que del traslado aéreo lo minimicemos cuando es lo más frecuente que hacemos y es sumamente importante que lo retomemos y le demos la Claro, importancia que debe. claro. Edgar, bueno, parece que todos tenemos lo mismo, ¿viste? Los mismos déficits, con mayor o menor medida. Pero interesantísimo lo que acaba de decir, es verdad. Vos ves, los bomberos van con todo su equipo y nosotros nos bajamos con un ambo. Claro, Y vamos dentro de un habitáculo con un ambo y hay jeringa, desfibriladores, electricidad, agua, un montón de elementos sueltos, tubos de oxígeno. Vamos con una claro, bomba de oxígeno adentro de una ambulancia y vamos desprotegidos completamente. Como dijiste vos, ni un casco, ni un claro. casco. Eh, Hay que empezar a cuidarnos. Yo, cuando hicimos los cursos de los PITS, que eran la de desastre, hablar con los bomberos es muy interesante. Hablar con los bomberos es muy interesante. Ellos tienen una cultura, una capacitación, la tienen clara, primero yo, después yo y tercero yo, y cuando esté en las condiciones voy a entrar. Así es, Están entrenados, eso es lo que así tienen. es. Tienen entrenamiento. Nosotros no. Nosotros Sí. muchas veces subirse a ambulancia nos queremos héroes y Ujú. no somos héroes de nada. Tenemos que, somos responsables. Tendremos que ser un poquito más responsables. Y me encantó lo que acabas de decir y la verdad que en alguna otra charla voy a poner ni casco tenemos con subir a la ambulancia. Está muy buena esa. Me parece muy interesante lo que acabas de plantear acá. Sí, sí, sí. Reforzando ese punto, cuando tuvimos contacto con bomberos y con personal de policía que realiza estos traslados,
cuando tuvimos la capacitación de traslado aéreo. Para cualquier situación, cargar camilla, ajustar al paciente, para todo nos llamaban la atención. Y es que es personal que no es médico, pero tiene la meta de transportar y trasladar al paciente lo más seguro por el bien de él y la seguridad de ellos, finalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros estamos formados en que tenemos que hacer todo por un paciente. Y Claro, no es la formación que deberíamos, y que está bien en nuestro juramento hipocrático, pero no es así en determinadas circunstancias. Y esta es una de esas circunstancias. Tenés razón, Edgar, cada vez que hacemos capacitaciones con bomberos y demás, siempre hacemos las cosas mal. sí, En lo que es seguridad personal, te la pasan retándote. ¿Y por qué agarró sí, eso? ¿Y por qué no se puso el guante? ¿Y por qué no se puso la ropa indicada? Dice, ¿qué pasa si se viene una ambulancia, se incendia o un jeringazo sale y lo pincha? Usted tiene que tener ropa especial. ¿Es verdad? claro. Hasta el calzado. Ujú, es Critican cierto. hasta el calzado porque vamos con zapatillas, zapatos, y dice, ¿usted venía en bolseo? ¿Cómo anda con eso? La verdad que es así, ¿viste? Y no está estandarizado bien, por lo menos en nuestro país, todo ese tipo de seguridad personal para el que traslada, no está. No, depende de cada persona, ¿no? Así es. Bueno, Así muchas es. Gracias, Sí, gracias. porque Edgar. hay Muy mucho, bueno tu comentario. muchas gracias por el aporte, Edgar. La verdad que hay mucho para aprender de otras profesiones que trabajan en la emergencia totalmente. Y bueno, un poco retomando lo que decíamos antes de la medicina se ha ido especializando tanto y antes hacíamos de todo y nos vamos la parte de traslado me parece que ha quedado colgada como hablar de equipos de traslado y que haya gente que sepa hacer los traslados y se dedique a eso y no tengamos que nosotros como pulpo agarrar todo, entonces quizás pasarían estas cosas. Estarían más pendientes de lo técnico, de la seguridad, y uno al final es el que está en la guardia, que lleva 12 horas trabajando y le tocó el traslado y sale como puede y así. Entonces, poner los temas en la mesa me parece que está buenísimo y agradezco mucho a los participantes porque siempre aprendemos algo, escuchamos otras realidades, escuchen la nuestra y la verdad que sacamos un montón de cosas positivas. Así que agradecerte mucho, Gaby, No, habernos un dado placer. tu tiempo para este espacio. La verdad que todos los viernes se aprende un montón. Así que yo más que agradecido que me toca ser un beneficiario directo de todo esto. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos. Gracias a esto podemos hablar, mirá, Edgar, con la gente de Santa Fe, y todos pasamos lo mismo. Todos tenemos los mismos problemas. Un día hay que sentarse en la mesa y jerarquizar lo que es un traslado, ¿viste? Porque dentro de nuestra actividad médica hace el traslado el más joven, el que menos está, el que te toca, pagar el derecho de piso, y tal vez que haya que jerarquizarlo. Y creo que es un eslabón muy importante, ¿no? A mí, si algún día me pasó un accidente en la calle, espero que me lleve el tipo más capacitado para trasladarme hasta el hospital. Eso es lo que muchos pensamos, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los invito, la primera semana de abril vamos a estar hablando de neutropenia febril en las terapias intensivas, así que más que invitados, un abrazo a todos y bueno, gracias por haber estado hoy, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Gaby, nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo de San Luis. Adiós, que estén muy bien.